Buenos días, gracias por su asistencia e interés en esta rueda de prensa convocada tras conocer algunos detalles en cuanto a la compra de esculturas para el futuro Museo Rodin por los medios de comunicación esta semana tras la celebración de la Junta de Gobierno el lunes 24. En primer lugar, expresar nuestro estupor, también indignación por la forma en que la oposición y este grupo político, Unidas Podemos, vamos conociendo cómo se va forjando el proyecto del Museo Rodin y la compra de esculturas a la Fundación Francesa que gestiona el legado del escultor. Ya que estamos ante un proyecto secuestrado por Coalición Canaria y el Partido Popular del control y fiscalización del resto de miembros de la corporación. Como sabrán, el 4 de julio de 2022 de este año se declara proyecto estratégico la compra de esculturas para dotar el Museo de Rodin a instalar en el Parque Viera y Clavijo, aunque ya desde hace unos meses se nos empezó a hablar del proyecto sin ningún tipo de concreción, ni siquiera en el presupuesto de este ayuntamiento para este año. En ningún momento se ha llevado ninguna decisión, estudio o expediente ni al órgano rector del Organismo Autónomo de Cultura ni a pleno, solo se ha tratado en Junta de Gobierno. Ni siquiera cuando hemos cursado preguntas como la tramitada por Ramón Trujillo en julio sobre los gastos previstos sobre el Museo Rodin, qué obras artísticas se prevé adquirir o alquilar y cuáles serían los costes estimados, se nos responden que no saben, que todavía está siendo objeto de análisis y estudio y no es posible dar una respuesta. Es más, en septiembre solicitamos comparecencia de la concejala de Cultura en la Comisión de Control de Gobierno a doña Gladys de León y quien nos responde, una vez más, no es ella, es el concejal de Patrimonio y Hacienda, don Juan José Martínez, en la que se nos sigue ocultando en esta comparecencia información y de la que, por cierto, se compromete a una reunión monográfica que a día de hoy, jueves 27, 2 meses y medio después, aún no se ha celebrado. Por tanto, punto 1. Insisto, estamos ante un proyecto secuestrado por el Grupo de Gobierno, Coalición Canaria y Partido Popular, con una total falta de transparencia y actitud claramente antidemocrática. Segunda cuestión importante y que apenas pudo debatirse en esa comparecencia a la que me he referido antes de la Comisión de Control de septiembre, nos preocupa mucho que este equipo de gobierno y la concejala de Cultura concretamente no tengan proyecto cultural para Santa Cruz y que lo poco que puede haber lo subordinen a un costosísimo museo internacional, por cierto, dedicado a un escultor del siglo XIX que nada tiene que ver ni personal ni artísticamente con la ciudad ni con Canarias. Insisto, Santa Cruz no tiene proyecto cultural, ni siquiera han sido capaces de sacar este año adelante una feria del libro a la altura de lo que se merece esta ciudad, capital de provincia. Y en este panorama de sequía cultural se confía toda la suerte en la adquisición de obras que no solo pueden verse en París, sino en otros muchos puntos del mundo. Recuerden que cuando se habla de copias originales se refieren a la producción de una serie de 12 copias del molde original. Por tanto, la misma escultura puede verse en París y en otros 12 lugares del mundo. Se habla de 15 millones, por lo que hemos sabido por los medios de comunicación, por 83 obras. 15 millones de euros por 83 obras y aún está por ver el coste real del alquiler de la Puerta del Infierno y otros gastos derivados del transporte y conservación. Y está por ver cómo se va a distribuir ese gasto plurianualmente, ya que, insisto, todavía no está reflejado en los presupuestos. Esto nos lleva a la tercera cuestión, que es la viabilidad del proyecto del Museo Rodin, que el Grupo de Gobierno justifica con un estudio preliminar de impacto económico realizado por una consultora externa y por un informe de los tipos de gestión realizado por una consultora especializada en historia del arte y un abogado. El informe de estimación de impacto económico, insisto, preliminar, es absolutamente confuso y errático en cuanto que toma datos que se contradicen con la realidad. Por ejemplo, estima en más de 60.000 visitas locales cuando Canarias tiene el porcentaje más bajo de asistencia a los museos por parte de la población local, en torno al 3%, lo que apenas supone 30.000 visitantes. 30.000 chicharreros y chicharreras visitando el Museo de Rodin.
o toma como referencias de posibles visitantes turistas en comparaciones con otras ciudades como Málaga o Bilbao, por cierto, en territorio continental, o con las referidas a espacios naturales propios como el Teide. Y con todo ello hemos de confiar que el museo tendrá anualmente algo más de 500.000 de visitas al año, que generará directamente unos ingresos de unos 9 millones y que el beneficio global para el municipio será de 61 millones anuales. Ni se tiene en cuenta el importe real de la inversión, los tiempos de amortización, ni los costes de gestión y mantenimiento del museo, ni se calibra el impacto de las actividades paralelas, porque confía el mayor porcentaje de ingresos precisamente a las entradas de los visitantes. Insistimos, con el dato más bajo de asistencia de población local a los museos y además con una afluencia de turistas que puede ser variable. Y esto no es descabellado pensando que estamos en un contexto mundial de crisis económica y energética. Y además, aunque esos turistas expresen un interés cultural que según la tipología oscila entre el 50 y el 70% por actividades culturales, no necesariamente ese interés cultural significa entrar y estar en un museo. Y por último, y no menos importante, el Parque Viera y Clavijo será el espacio que albergará el Museo Rodén. Según el propio Grupo de Gobierno, Coalición Canaria y Partido Popular, el Museo Rodén ocupará aproximadamente el 70% de ese espacio. Recordemos que el Parque Viera y Clavijo era un referente cultural en Santa Cruz por la variedad de actividades, teatro, exposiciones, musicales. Recordemos que era la sede de la banda municipal y la sede del Teatro Pérez Minit, también se hacían jornadas, etc. Hasta que se cerró y se ha dejado abandonado por más de 10 años el espacio y la oferta cultural que en él había. El Parque Viera y Clavijo no sabemos cuándo se abrirá, ya que hasta ahora solo sabemos que está el proyecto de rehabilitación aprobado y que hay subvención del Gobierno de Canarias para la ejecución de la rehabilitación, pero que se ha ido retrasando desde 2018. Por tanto, sabemos que las obras se exhibirán, y según declaraciones del propio concejal, Juan José Martínez, inicialmente en el Museo Municipal de Bellas Artes. Tampoco sabemos qué modelo de gestión tendrá el Museo Rodén y se afectará a todas las instalaciones del Parque Viera y Clavijo. Y si leemos el informe de los usos de gestión, mucho tememos que sea una privatización. Y por último les lanzo una cuestión o una duda. ¿No les parece extraño que este ayuntamiento comprometa tantos millones de euros cuando aún no han resuelto la rehabilitación del Parque Viera y Clavijo, ni tampoco el modelo de gestión? Y más cuando el proyecto que nos presenta Coalición Canaria y el Partido Popular está presentado o diseñado en términos totalmente economicistas y no cultural. La verdad es que es un proceder totalmente anómalo para una institución democrática. Lo suyo es plantear un proyecto y discutirlo en los órganos, primero la viabilidad, en este caso cultural, y luego pues también la viabilidad económica. Pero ya, insisto, la han planteado en términos totalmente economicistas, no se ha debatido por qué un museo internacional, no se ha debatido por qué concretamente Rodén, no se plantea una oferta cultural arraigada al territorio, no se fomenta el proyecto de las estatuas en la calle, que además próximamente cumplirán aniversario, no se fomenta talleres, formación para los artistas locales, en fin. Gracias.